Hoy te platicaré de las capturas de 4 piezas clave del CDS. Durante esta semana, elementos del Ejército y de la Fiscalía General de la República realizaron detenciones que mantuvieron fuera de los reflectores por motivos de seguridad. Días después de que las detenciones fueron consumadas, han comenzado a informar sobre estas. Un jefe de plaza en Culiacán, la expareja de un líder de un grupo delictivo, una jefa de plaza en Quintana Roo y el hermano del compadre de otro capo. Todas estas detenciones están ligadas al mismo cártel. En este video te platicaré de las más recientes bajas que las autoridades presumen haberle hecho al cártel de Sinaloa. Bienvenidos a Caporal del 12 de agosto. ¡Comenzamos! 4 personas acusadas de ser piezas clave del cártel de Sinaloa fueron reportadas como detenidas en las últimas horas en varias partes del país. Estás viendo en pantalla uno de los casos. Por cierto, de los 4, las autoridades han mantenido secrecía o lo mantuvieron al momento de la captura y lo dieron a conocer varios días después. Este es de los más recientes confirmados. Es decir, a esta persona la detuvieron el pasado 2 de agosto, pero fue apenas este jueves 10 de agosto que la Secretaría de la Defensa Nacional informó de su captura. Él es Humberto N., así lo identificaron, considerado por las autoridades como jefe de plaza del cártel de Sinaloa, acusado de trasiego de sustancias prohibidas, de secuestro, de tráfico ilegal de armamento desde Estados Unidos hasta México. Según ha informado la Sedena, el pasado 2 de agosto el ejército hizo un operativo en la comunidad de Guadalupe Victoria, en la sindicatura del Dorado, en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Para lograr su captura, una vez que lo ubicaron en donde estaba, el ejército hizo un perímetro alrededor de la zona del inmueble en donde estaba para evitar justo que se vaya. En el operativo también participaron elementos de la Guardia Nacional, del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Al momento de su captura, Humberto estaba acompañado de otra persona, quien también fue detenida, y ambos, según las autoridades, fueron sorprendidos en flagrancia y les aseguraron sustancias prohibidas, armas de fuego, cartuchos, cargadores, vehículos y el inmueble en donde ellos estaban. Lo que ves en pantalla, te lo muestro en este momento, es la fotografía del acompañante. De él, las autoridades no informaron de algún cargo dentro del grupo delictivo, simplemente lo detuvieron por también sorprenderlo en flagrancia, según informaron. Y vamos con el siguiente caso y se van poniendo cada vez más interesantes. Ella es Diana. Atención con esta detención, porque las autoridades le han identificado como expareja sentimental de un líder del cártel de Sinaloa, cuya identidad no ha sido revelada hasta este momento. Ella es estadounidense, tiene 33 años de edad y fue detenida en la zona centro de México, en específico en Cuernavaca, Morelos. Su captura no fue por iniciativa de las autoridades mexicanas, es decir, ni siquiera la estaban buscando. Según la Fiscalía de Morelos, el gobierno de Dakota del Norte ubicó que ella estaba en nuestro territorio y pidió su detención, debido a que allá la están acusando de ligas con el narcotráfico y de ligas con el cártel de Sinaloa. Este caso es curioso porque ella fue detenida el 1 de agosto. Sin embargo, las autoridades consideraron que podía existir un intento de rescate por parte de la delincuencia organizada, motivo por el cual hicieron pública su detención solamente una vez pasados 10 días de esta captura. Es decir, apenas ayer viernes 11 de agosto. Quiero que pongas atención en algo. Te voy a volver a mostrar la fotografía. Y otras 2 que han compartido las autoridades. Quiero que pongas atención en la censura en su rostro, pero también la censura en el rostro de quienes la acompañan. Incluso en este caso, en esta fotografía, que apenas si se alcanza a ver el cuello, o en este que está de espaldas la agente. Esta censura fue puesta por las mismas autoridades. Aquí también aparece, es el mismo caso. Contrario al caso anterior que te acabo de compartir, en donde las autoridades compartieron las imágenes sin censurar el rostro del detenido, de los 2 detenidos. Sin embargo, fui yo quien censuró los rostros por cuestiones éticas y de protección de identidad, debido a que se trata de personas acusadas mas no sentenciadas. Esto de censurar los rostros es una lección que se supone aprendimos principalmente durante el gobierno de Felipe Calderón, los medios informativos, cuando a las autoridades les gustaba hacer conferencias de prensa y exhibir a los detenidos, y resultaba que muchos de ellos
pues eran liberados por ser inocentes, pero sus identidades, sus rostros ya habían sido plenamente exhibidos por las autoridades y les provocaron muchos estigmas sociales. Y aunque en el caso de Diana la censura del rostro debió ser por protocolo, en realidad evidencia el temor de las autoridades a una reacción por parte de la delincuencia organizada tras su detención, hecho que hasta este momento en que estoy haciendo esta transmisión no ha sucedido. Es más, para cuando informaron de esta captura, Diana ya había sido deportada a Estados Unidos, ya había sido entregada a migración, ya había sido llevada a la frontera, había sido entregada al FBI y trasladada a un penal de Houston, en Texas, y acusada de conspiración para la importación y distribución de sustancias controladas en Estados Unidos. Todo esto ya había ocurrido una vez que informaron las autoridades de su captura. Según las autoridades mexicanas, el gobierno de Estados Unidos la identificó como expareja de un líder del cártel de Sinaloa. Afirman que desde el año 2019 ella dirigió una operación para el tráfico de sustancias prohibidas en Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska y Wisconsin, y hoy finalmente está en manos de la justicia estadounidense. Y nos vamos con el siguiente caso, también increíble. Nos vamos hasta Quintana Roo. Te presento a una mujer que ha sido identificada solamente por su nombre, Yolanda. Ella fue detenida por elementos de la Fiscalía General de la República y la Policía Estatal Preventiva en Isla del Carmen, Campeche. Y vaya cosa de la que la acusan. La acusan de encabezar un grupo de la delincuencia organizada en el estado de Quintana Roo, de secuestros, de ordenar ejecuciones, de hacerse de una flota de taxis producto de cobro de piso y extorsiones, y de pertenecer también al cártel de Sinaloa. Ella fue detenida cuando estaba huyendo, ya que recientemente había sido capturado su hijo, conocido con el alias de El Suri, a quien también lo ligan con la delincuencia organizada. Según las autoridades, tras la captura de su hijo, Yolanda se movió, huyó de Quintana Roo, entró a Campeche por el municipio de Calakmul y de allí se fue hacia Isla del Carmen, y allí finalmente la agarraron a bordo de una camioneta de lujo acompañada de un hombre que ha sido identificado como Pedro, que también está detenido, pero que las autoridades no han ofrecido más detalles de él. Y termino con esta otra detención, la de Ricardo N., de 52 años de edad. Él también fue capturado el pasado 2 de agosto, pero su identidad y su detención fueron revelados hace apenas unas horas. De él no hay fotografías disponibles. Sin embargo, sí hay fotos de uno de su hermano. Te la muestro. El hermano es José Guadalupe Tapia, está en el recuadro de abajo. Aparece en este organigrama dado a conocer por las autoridades estadounidenses, en donde lo ubican como operador y compadre de Ismael El Mayo Zambada. José Guadalupe fue detenido apenas, me refiero a José Guadalupe, la persona que aparece en este organigrama, el hermano, fue detenido apenas en febrero pasado en su rancho, en medio de un fuerte, pero muy fuerte dispositivo de seguridad. Sobre este operativo te traje este video a este canal, te muestro la imagen miniatura, te voy a dejar la liga en la descripción, en el comentario fijado, ahí en donde se escriben los comentarios, vas a encontrar posicionado hasta el principio la liga de este video, por si quieres conocer los detalles, porque se trató de un operativo bastante fuerte, nada, pues para nada menos si se trata de el compadre y un operador de El Mayo Zambada. Bueno, pues el hermano, fue detenido, el hermano del operador y compadre del Mayo. Su captura ocurrió el pasado, ocurrió el pasado 2 de agosto y fue dado a conocer hace apenas unas horas. Este martes, perdón, fue hecho el 8 de agosto. Este martes, elementos del Ejército y la Guardia Nacional hicieron la detención en un inmueble de Culiacán, que también fue asegurado y fue detenido junto con otras 2 personas cuyas identidades no han sido reveladas actualmente por las autoridades. No hay más datos, salvo la confirmación de las detenciones. No hay más datos, como en todos los casos que te he expuesto en este video, detenciones de presuntos cabecillas de un mismo grupo delictivo que elaboraron las autoridades en secrecía, o al menos que no difundieron inicialmente y que dieron a conocer más o menos, con más o menos información en algunos casos, pasados ya varios días de las detenciones. En muchos de estos casos, por precaución, según han justificado las autoridades. Así las cosas en el país. Esto es lo que he preparado para ti.
Te invito a que veas el video recomendado. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Regreso, para la gente que está en vivo, regreso con otra serie de apuntes. Y muchas gracias a todos. Nos vemos al rato con más información.